¿Quieres conocer la manera de realizar un automasaje de piernas y abdomen para piernas cansadas, mejorar la circulación, estimular el drenaje linfático? Pues quédate porque tengo un vídeo que te va a venir genial. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy os traigo cómo hacer un automasaje de piernas en casa, tú solito. ¿Por qué? Porque tengo muchas preguntas que me hacéis en el chat, que me hacéis en los comentarios, y que todas tienen la misma solución, ¿vale? Imaginaros, el deportista que tiene las piernas cansadas, que quiere poder masajear tanto antes, preparar las piernas, como piernas cansadas después de un entreno. La persona que pasa mucho tiempo sentada y al final hace que su circulación no sea buena, tiene piernas cansadas. La persona que quiere quitar un poco de celulitis de aquí y de allí o movilizar grasas, que es muy complicado, también podemos hacer un automasaje en casa, vosotros solos, para solucionar esto. Por último, las personas de mayor edad, ¿no?, que pasan mucho tiempo sentados, su movilidad es limitada y su circulación es mala y peligrosa para su corazón. Pues todas ellas tienen una misma respuesta. ¿Queréis saber cuál es? Pues fácil, la respuesta ha sido de Fisaude, empresa patrocinadora del canal. Le hemos dicho, oye, ¿cómo solucionamos todas estas cuestiones que me hacen? Pues con un sistema de presoterapia portátil, compacto, el más pequeño del mercado. Antes de empezar, señores, un poco de historia. La presoterapia nace en los años 60 como complemento esencial para ayudar a la gente que había tenido cirugías. La presoterapia es una técnica médica indicada para lograr un drenaje linfático en personas que tienen problemas médicos y estéticos, ayudando así a solucionar alteraciones en el sistema circulatorio, piernas cansadas, arañas vasculares, edemas, celulitis y acúmulos de grasa. La presoterapia Prescare G Sport 3 es un dispositivo especialmente pensado para todo tipo de público. El equipo está basado en la compresión neumática. Esta presión de aire es capaz de múltiples beneficios, ya que se asemeja a un masaje de piernas más un drenaje linfático. Por ejemplo, nos puede ayudar tanto a deportistas de alto nivel que consiguen acelerar la recuperación muscular y eliminar el rastro de la fatiga, y a personas con trabajos sedentarios que pasan muchas horas sentados y necesitan mejorar su circulación. También es ideal para nuestros mayores, que también necesitan una solución para su mala circulación. Indispensable para personas que han sufrido una cirugía, ya sea médica o estética, y es un gran apoyo a todo el mundo que quiere adelgazar abdomen y piernas. Como veis, podemos tratar a un gran espectro de personas y situaciones. ¿Cuáles son sus beneficios y qué trata en general? Acelera la recuperación muscular, estimula el sistema linfático y circulatorio, además de tratar edemas y linfedemas. Ideal para tratamientos relacionados con la obesidad, lucha contra la retención de líquidos, rompe las acumulaciones de grasa localizadas en piernas, abdomen, glúteos y demás, y elimina y reduce la celulitis, además de prevenir su futura formación. Gracias a su gran efecto de masaje, también elimina toxinas. Centrándonos en el dispositivo, está pensado para ser utilizado en cualquier lugar. Su diseño destaca por ser ergonómico, especialmente ligero y transportable, tan solo 1 kilogramo. Además, gracias a su power bank o batería portátil que incluye, os permitirá realizar tratamientos en cualquier lado sin tener que conectarlo a la red eléctrica. Bien chicos, ya sabéis en qué consiste el equipo de presoterapia que nos ha dejado nuestros amigos de Fisaude. Estoy súper contento con este equipo, ¿por qué? Porque esto solo pesa 1 kilo, se puede llevar, como veis, con 2 deditos se levanta. Los equipos de presoterapia suelen ser muy grandes. ¿Sabéis otra cosa que me tiene sorprendido de este equipo? La potencia que tiene. Esto se mueve hasta 180 miligramos de mercurio. Eso es la friolera de 250 gramos de presión por centímetro cuadrado. Una auténtica barbaridad. Yo me lo he puesto para hacer efecto masaje, es alucinante. Y he tenido que bajarlo porque me hacía daño en las piernas. Alguien entrenado que necesita meterle bien las manos y hacer un buen retorno venoso le va a venir exquisitamente. Tenemos hoy, de acuerdo, en el menú, como suelo decir, una deportista con piernas cansadas. Entonces, la primera fase de tratamiento, vamos a empezar con el episodio A.
con el programa número A. El programa número A va a funcionar, le vamos a ir dando caña. Va a empezar a llenar las fases. Una fase, 2 fases, 3 fases, 4 fases, 5 fases. Y va a ir llenando una por una. Va a hacer un efecto preparatorio antes de empezar a entrenar, antes de empezar a funcionar con el deporte. Nos va a ayudar a movilizar líquidos, nos va a ayudar a estimular ese retorno venoso. Va a preparar la pierna para hacer buenas contracciones. Con este primer programa, que podíamos trabajarlo 10-15 minutos, el programa por defecto viene de media hora, y si es mucha la intensidad, podemos ir bajando, como veis aquí, es que no pesa absolutamente nada este equipo. Podéis ir bajando la intensidad subiéndola. Se puede subir hasta 180, la vamos a bajar porque a mí a 180 me estuvo molestando porque es mucha la energía que tiene. No hay que ir siempre a romper la máquina, a darle la máxima intensidad. Tenemos que jugar con intensidades que nos vengan bien. Entonces, el primer programa, el A, se van a llenar las cámaras, primero una, luego otra y luego otra. Y va a hacer ese efecto drenaje, ese efecto en el que se va a llevar toda la sangre hacia arriba y va a preparar la pierna para una buena contracción. Ideal para antes de hacer deporte. Vale chicos, ya hemos hecho la primera fase de nuestro tratamiento, piernas cansadas antes de empezar a competir, hacer un entrenamiento o antes de irte a trabajar. Ahora ya hemos vuelto de trabajar, ya hemos hecho el ejercicio físico y queremos relajar las piernas, queremos un drenaje venoso potente. Por eso nos vamos a ir al programa C. El programa C, como estáis viendo aquí, lo que va a hacer es llenar primero una cámara, antes era cámara, 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 iba deshinchando. Ahora te va a llenar una cámara, luego la siguiente, luego la siguiente, luego la siguiente y luego las va a vaciar de golpe. Y eso va a hacer como cuando una cañería tiene porquería, nunca mejor dicho, le metemos mucha presión, lo soltamos, ¡boom!, y lo limpia todo. Las arterias van a bajar con muchísima fuerza y va a hacer que el retorno venoso sea muy bueno. También lo que estamos es estirando poquito a poco todas las venas, estamos estrujando todas las venas para que el retorno venoso sea secuencial y sea correcto. Entonces, este programa nos vendrá muy bien para después de hacer ejercicio, después de haber trabajado, después de haber hecho alguna actividad física. Efecto masaje. Chicos, tercera fase, hemos hecho primera fase para calentar las piernas y para drenarlas un poquito. Segunda fase, masaje de piernas, drenaje venoso profundo, muy bueno para recuperar piernas. Y ahora queremos perder un poco de esa grasita que no queremos tener a algún lado, retención de líquido. Podríamos hacerlo en las piernas, pero os voy a enseñar un dispositivo que trae esta estupenda presoterapia, que es básicamente para la zona del abdomen. Así que vamos a colocarla. Cabe destacar la faja abdominal para la presoterapia, accesorio para el tratamiento de la zona abdominal que realizará el mismo efecto en todo nuestro cuerpo y abdomen. Sobre todo se recomienda para la retención de líquidos en el abdomen, tratamientos postquirúrgicos, abdominoplastias, cesáreas, hernias, liposucciones y un gran etcétera. Con esta estrategia reducirás la sintomatología del dolor y ayudarás a cicatrizar cuanto antes, evitando también acúmulos de grasa y líquido en zonas no deseadas. Bien chicos, ya he colocado la faja abdominal, como veis, pues todo con la zona del abdomen. Aquí tenemos que hacer algo más interesante de lo que estábamos haciendo antes. Para hacer un buen drenaje linfático y movilizar toda la grasa y que eso luego vaya a la orina y podamos evacuarlo, hay que hacer una intensidad de masaje muy suave, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a ir al programa número A y vamos a bajarlo por debajo de los 40 milímetros de mercurio. Entre 30 y 40 milímetros de mercurio es el drenaje linfático. Si te pasas de 30 a 40 milímetros de mercurio, que son como unos 50 gramos de presión por centímetro cuadrado, vas a sobresaturar el sistema linfático. No tiene nada que ver con el sistema venoso, bueno, no tiene que ver a la hora de movilizarlo, a la hora de hacer un masaje. Drenamos ese sistema linfático, es muy importante drenarlo. No tenemos que hacer tanto efecto masaje, que vendría luego muy bien, pero si sobresaturamos el sistema linfático con mucha energía, lo que vamos a conseguir es mover el sistema venoso, pero no mover el sistema linfático, que es el que nos va a ayudar
a que la grasa no se sedimente, a mover la celulitis y, bueno, en resumidas cuentas, a tener una buena operación bikini, el ponerse guapa antes o guapo antes de ir a la playa. Chicos, ya hemos terminado nuestro tratamiento con presoterapia. Hemos hecho una preparación de miembros inferiores para piernas cansadas, hemos hecho un drenaje muy potente, un masaje muy potente en las piernas y hemos trabajado sistema linfático en el abdomen, en el tórax, ¿de acuerdo? Y nos viene genial, como hemos dicho, para movilizar grasas, para perder esas grasas. Hemos tratado un gran espectro de problemas, deportistas, gente que no anda, señores mayores o gente que quiere perder grasa tanto en las piernas como en el abdomen, estimulando el sistema linfático. Las recomendaciones generales que os voy a dar van a ser las siguientes. Si tienes dudas de si puedes utilizar un equipo de presoterapia, tienes que ir al médico y verlo, ¿de acuerdo? Porque si tienes una cardiopatía o un problema en una vena en una pierna, hay que preguntarlo. Sesiones al día, como le digo a los pacientes, con un equipo de estas características que económicamente es igual que un bono de 10 de masaje de 60 minutos, es una máquina tremendamente barata, compacta y bonita. Yo estoy encantado con esta máquina. Vamos a tener que utilizarla una vez al día, razón de alegría. ¿Que trabajas por la mañana y por la noche? En cuanto estés trabajando 3-4 semanas de la misma manera, vais a notar muchísimo los cambios. Creedme, es una maravilla. Esto no es la pulga Benito, chicos, no es un milagro. También hay que hacer ejercicio físico. Si uno quiere estar con las piernas descansadas, tiene que activar las piernas y luego ponerse esto. Si uno quiere perder grasa, pues también tiene que hacer ejercicio físico y luego ponerse esto. Otra cosa que os va a venir genial son los baños de contraste para estimular la circulación. Os dejo en el canal del vídeo, en la descripción del vídeo, este vídeo que vais a poder hacer agua caliente, agua fría, para generar ese efecto de drenaje venoso que os va a venir también por ese efecto de calor, de ida y de venida del calor. Antes de irnos, remarcarlo, ya lo hemos hablado, pero con un sencillo Power Band, no es de los más potentes, podemos hacer varios ciclos de presoterapia. Durante media hora es un ciclo, pues puedes hacer varios. Lo puedes hacer, ya no hay excusa, lo puedes hacer en cualquier momento. Trae una bolsa para llevarlo todo paquetizado y el equipito solo nos pesa 1 kilo y algo. Así que muchas gracias a nuestros amigos de Fisaude por habernos dejado este equipo y haberlo mostrado y haberos dado la solución a todos nuestros usuarios del canal de piernas cansadas. Si queréis conocer más sobre el equipo, en la descripción del vídeo os dejo un enlace, os podéis meter ahí, trastear y hablar con ellos para pedir más información. Como siempre os digo, chicos, ahora tenéis la posibilidad de apoyar el canal directamente mediante la membresía. Os podéis hacer miembros del canal y así nos apoyaréis, pero además de eso tendréis pues descuentos en la tienda, tendréis características especiales y podréis ver contenido exclusivo. Dejadnos un like si os ha gustado, suscribiros, activar la campanita y como os diré una y un millón de veces, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.